Hola a todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos sean a un nuevo video. Os bien, el regalo que tengo por aquí atrás en esta zapatera. Esta es la zapatera mía y de mi esposo. Aquí están todos nuestros zapaticos. Pero tuve que venir a filmar para el cuarto porque estaba filmando en la sala y es imposible filmar entre la bulla de la gente en el pasillo, la música, en fin, un caso. Aborté misión y me vine para acá para el cuarto. En el día de hoy les quería contar un chismecito, un cuento, un story time acerca de algo que me pasó. Yo soy Olivia, para todas aquellas personas que aún no me conocen, y si estás llegando nuevo al canal y te gusta el contenido que hacemos por acá, que hacemos situación actual en Cuba, vlog míos, en fin, de todo un poco, pues suscríbete, déjame tu like, tu comentario y comparte el video. Esta familia está creciendo un montón y estoy más que feliz. Pero ya vamos a empezar a hacerles el cuento. Igual por ahí hay un perrito ladrando, hay personas vendiendo cosas, así que bulla siempre va a haber. Pero bueno, un poquito menos que en la sala, que estaba peor la cosa. A ver, les cuento. Acabo de venir con mi tía del banco porque tuve yo un percance. Miren, resulta ser que ellas todos los meses me dan sus tarjetas de cobro, sus tarjetas mediante las cuales ellas cobran su jubilación, para que yo sea la que vaya al cajero, les cobre y les lleve el dinerito para ellas no tener que ir. Entonces el mes pasado, como todos los meses, me la dan y yo y mi esposo la echamos, o sea, mi esposo la echó en la billetera de él. Ya, no vinimos directo para la casa porque, como siempre, Olivia ese día no quiso cocinar y fuimos a una cafetería a comprar unas pizzas. Entonces, ya cuando llegamos aquí a la casa, nada, él puso la billetera en un lugar y no revisamos ni nada, no nos dimos cuenta que parece que cuando fuimos a pagar las pizzas, las tarjetas se cayeron de la billetera. El caso fue, dejen que pase un avión que viene por ahí. El caso fue que no nos dimos cuenta de nada de ese día. Al otro día por la tarde, cuando nos disponíamos a ir al banco a cobrarles, pues nos dimos cuenta que las tarjetas no estaban. Yo me desesperé, me volví loca, grité, lloré, hice de todo un poco, porque es un problema, un trámite, no solamente por el dinero, sino que es un trámite bastante complicado volver a sacar esas tarjetas. Además, no eran mías, eran de ellas. Y ustedes saben cómo es la cosa cuando no es de uno. Entonces, pues, nada, me alteré muchísimo. Regué toda la casa, buscamos por toda la casa. Fuimos a la cafetería donde habíamos comprado las pizzas, preguntamos, nada. Aquí no aparecía por ninguna parte. Entonces no tuvimos otro remedio que ir hasta casa de mi abuela y mi tía y decirles que las tarjetas se nos habían perdido. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Primeramente, y contarles un pequeño detallito que me faltó, y es que las tarjetas se nos perdieron con las claves adentro. Y me van a decir, Olivia, pero ¿cómo vas a andar con las tarjetas, con las claves adentro? Eso no se puede hacer, eso es un autosuicidio. ¿Un autosuicidio? ¿Existe algo como un autosuicidio? No creo. En fin, yo ya me sabía las claves porque yo siempre les cobro a ellas, como les dije, todos los meses. Ya me las sabía de memoria. Pero desde un principio, ellas siempre me echaban las tarjetas en una cosita, en un hilito, una carpetita que tenían así chiquitica para echarlas. Y desde un principio las claves estaban apuntadas adentro en un papelito. Y aunque ya yo me las sabía, pues nunca las sacamos de ahí, siempre las dejamos ahí y en fin. Ese día se perdieron las tarjetas con las claves adentro. Cuando fui para la casa, lo primero que hice fue por el teléfono de ellas. Hay una aplicación acá en Cuba, si no la conocen, se llama Transfer Móvil, que es por donde uno, mediante esa aplicación, asocias tu tarjeta bancaria y ahí pues pagas la corriente, te recargas el teléfono o whatever, un montón de cosas. Ahí consultamos el saldo y adivinen qué, las tarjetas estaban vacías. ¿Cuánto tenían? Bueno, mi abuela cobra sobre los 2.100 pesos por ahí de pensión al mes y mi tía cobra sobre los 1.600. Pero entonces, a veces, una vez más que otra, ellas dejan algún dinerito del cobro anterior o algo guardado. No porque 2.000 pesos sean mucho y sobre, no por eso. Sino porque, bueno, tienen la dicha, el beneficio, la gracia de que muchísimos de ustedes les han mandado cosas, comida, que no han tenido que gastar dinero. Yo las ayudo cada vez que puedo, mi mamá las ayuda cada vez que puede. Entonces, ellas siempre que pueden, pues dejan algún dinerito ahí. No mucho, pero algo. Entonces, en esta ocasión,
Una tenía 3.000 y tanto, mi abuela tenía como 3.800 por ahí, y mi tía tenía como unos 2.500 y tanto. En fin, que en total eran más de 6.000 pesos lo que había en las dos tarjetas, y alguien que las encontró por ahí pues lo sacó y se quedó con él. ¿Qué pasa? Ya no podíamos hacer nada porque la negligencia fue nuestra. Las claves estaban con las tarjetas, no teníamos que haberlas dejado con las tarjetas, estaban ahí. Yo pregunté, a ver, en cuanto supimos que ya las habían vaciado, que estaban perdidas, que ya no había nada que hacer, pues bueno, simplemente llamé al banco y las cancelé. Porque bueno, aunque ya no había dinero, pues era válido cancelarlas, que esas tarjetas no sirvieran para nada. Y pregunté en el banco que si se podía hacer algo en casos como estos. La muchacha del banco me explica que fue una negligencia mía, que si se pudiera ir al banco, ver en qué cajero fue que sacaron el dinero, porque el banco le salta a ella en su sistema el cajero que fue en el que sacaron el dinero, y habría que ver si ese cajero de casualidad tenía una cámara y le funcionaba la cámara, que era muy poco probable, porque normalmente aquí las cámaras de los cajeros ya no están funcionando, como muchas otras cosas. Entonces, si de casualidad la cámara funcionaba, entonces ir a la policía, hacer una denuncia para que buscaran a esa persona, que estoy completamente segura de que no iba a aparecer, porque aquí se pierden cosas mayores y la gente nunca aparece. Entonces, era un gasto emocional y mental y físico por gusto. En fin, fue negligencia nuestra, no teníamos que haber dejado las tarjetas con las claves. A mí se me perdieron, a mi esposa y a mí se nos perdieron. Bueno, ¿qué hicimos? Pues nada, yo les di el dinero, porque en definitiva la culpa fue mía y además, obviamente, es mi familia, tengo que ayudarlos. Y, vuelvo y repito, la culpa fue mía. Les di el dinero, no me quedaba de otra, y luego pues mi mamá también nos ayudó con algo y las ayudó a ellas con algo y recuperaron ya el dinerito y un poquito más. En fin, ese dinero ya lo perdí, obviamente. ¿Qué les quería contar también? Que fuimos al banco, porque las tarjetas se pueden solicitar a través de esta aplicación TransferMóvil que les digo. Pero como las cancelé antes de solicitarlas, ya no las podía solicitar porque ya las había cancelado. En fin, no entendí nada. Pero no pudimos hacerlo a través de TransferMóvil. Tuvimos que ir al banco, tuve que ir con mi tía. Por suerte yo tengo, de mi abuela tengo como un poder que me acredita, que por cierto el poder estaba vencido. El poder estaba vencido porque dura un año nada más. Tuvimos que ir a Seguridad Social a renovar el poder, que por suerte la señora que estaba allí muy amable, ella no me puso ningún pero ni nada. Gracias a Dios, gracias Dios que una vez fui a algún trámite y no me pusieron ningún pero, gracias. Y lo pudimos hacer. Entonces volvimos para el banco y solicitamos las dos tarjetas. Las tarjetas se demoraban de unos 15 a 20 días. Ya fuimos hoy, 18 de febrero, a buscar las tarjetas. Porque fuimos ayer. Fuimos ayer a buscarlas y llegamos al banco. Mi tío, muy campante, fui para el de la puerta, le dije: mira muchachos, los carneses que venimos a buscar tarjetas. No, pero hoy no estamos dando tarjetas. ¿Cómo que no? ¿Por qué? No, porque la muchacha que da las tarjetas no vino a trabajar hoy porque tenía un turno médico. Y más nadie puede dar las tarjetas. No, eso es trabajo de ella y más nadie lo puede hacer. Es imprescindible la muchacha, es imprescindible. Más nadie puede hacer eso. Entonces todo el que dejó de trabajar ese día para ir a buscar su tarjeta al banco, pues dejó de trabajar por gusto porque simplemente la muchacha no pudo ir a trabajar ese día. Nada. Cosas que nada más se ven aquí, obviamente. Pero bueno, gracias a Dios, al Señor, al universo, a todo lo que existe, fuimos hoy y ya pudimos recoger las tarjetas para que ellas las tengan para poder cobrar ahora este próximo cobro que viene. En fin, así, de esta manera tonta, absurda, perdí más de 6.000 pesos, caballero. Que en estos momentos, créanme que no es mucho dinero, porque 6.000 pesos ahora mismo se van así, en prácticamente nada. Pero sí representa, pues, nada, una pérdida de dinero que no debería haber sido, porque hubiéramos podido comprar quizás algo de comida con eso.
Por poco me da un infarto. Y ahí va trípode y teléfono con todo por ahí para allá atrás. Ay, Dios mío, ustedes se imaginan que se me rompe el teléfono ahora. Ya sería lo último. El corazón se me quiere salir. Bueno, como les decía, era un dinerito que podíamos haber comprado algo de comida, aunque sea con él o algo, y simplemente lo que hicimos fue, pues, perderlo, regalarlo, y ni siquiera se lo regalamos a alguien necesitado. A lo mejor quién sabe que se lo encontró, a lo mejor si era alguien necesitado, a lo mejor no, bueno. En fin, ¿para qué hablar de eso? Que le sea de provecho y que lo utilice para bien el dinero y punto, ya, se perdió. Cuando vinimos para acá, mi tía y yo pasamos por la bodega, fuimos a buscar el azúcar blanco. ¿Qué les quiero contar de esto? No tiene nada que ver con el video, pero el azúcar blanca en Cuba está perdida. El azúcar en general está perdida. Pero la que están vendiendo por la bodega, por la libreta, ustedes saben que en la libreta nos apuntan todo lo que debemos comer en el mes. La que están vendiendo por la bodega es azúcar prieta, como le decimos aquí. Quizás ustedes le digan azúcar cruda o algo así. Es la que están vendiendo y están vendiendo 1 o 2 libras por persona al mes. No más que eso. Y entonces el azúcar blanca, que deberían dar 3 libras por persona al mes, o sea, vender 3 libras por persona al mes, están vendiendo, es que aquí decimos dando, pero no es dando, es vendiendo. Están vendiendo solamente 1 libra de azúcar blanca por persona al mes. Entonces llegamos a la casa hoy y nos enteramos que la estaban vendiendo en la bodega. Y fuimos para allá corriendo porque no es que sea mucha, pero el azúcar blanca a veces hace falta para algunas cositas. Y entonces fuimos a buscarla. Yo se las voy a enseñar para que vean lo que es 1 libra de azúcar blanca. Miren, este poquitico que ustedes ven aquí, es lo que nos venden al mes por persona de azúcar blanca. Miren, 1 libra. Supuestamente porque además te estafan. Te estafan porque el bodeguero también tiene que vivir. Entonces, ¿de qué vive? De estafar a la gente, le quita un poquito de azúcar a cada uno y después la vende. Eso es así aquí, así, es así. Pues de eso vivimos, de esta azuquita vivimos al mes. Así que no creo que haya muchos diabéticos por acá. Bueno, digo yo. Y quiero aprovechar el video también para agradecerle a mi suscriptora Carmen Negrón desde Nueva York, que ella siempre está muy pendiente de mí y me manda muchas cositas, sobre todo de comida, por la página de Cuba Llama. Gracias, mi amor, por todo, por siempre estar pendiente de mí y de mi abuela. También a Zoe desde España, que siempre está muy pendiente de mi abuela y bueno, la ayuda muchísimo también. Y a todos ustedes que no solo con cosas materiales, sino que siempre me ayudan con su suscripción, su like, compartiendo el video y comentando, como mismo deberían hacer ahora. En fin, esto es todo por el video en el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se suscriban al canal, que compartan el video, que me dejen su like, su comentario, todo. Díganme qué ustedes hubieran hecho si se les hubiera perdido una suma de dinero, quizás no tan importante, pero que como quiera que sea, pues sirve para algo. Y además por negligencia de uno. Nada, les mando un besote enorme para todos, los quiero muchísimo y nos vemos en otro videito. Hasta la próxima.